Bienvenidos a todos y gracias por interesarse nuevamente por estas charlas. Así que le dejo la palabra a María Laura, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Voy a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Melissa Martí. Ella obtuvo el diploma de doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires en abril de 2019 con la tesis Geografía e Imaginario Bíblico Medieval, estudio y edición de la Hacienda de Ultramar, dirigida por la doctora Karina Zubiliaga. Es docente de la maestría en estudios medievales de la Universidad de Buenos Aires y ha participado en numerosos proyectos de investigación grupales acerca de la narrativa castellana de los siglos XIII a XV. En abril de 2020 obtuvo la beca postdoctoral de CONICET, con la que continúa investigando los temas plasmados en su tesis doctoral, los romancamientos bíblicos, la geografía ultramarina y las guías de peregrinos a Tierra Santa. Melissa, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos, a todas. Antes de empezar, quería agradecerles a los miembros de la Cátedra de Arte Medieval de la UBA por la invitación tan gentil, especialmente a Rocío, que se comunicó conmigo, a Adrián, a Laura también. Y bueno, por supuesto, a todos quienes nos acompañan esta gélida tarde-noche de octubre y que se han interesado por este tema que les voy a presentar. Les voy a compartir entonces la presentación. Supongo que ahí ya se está viendo. Mientras se está abriendo, sí, ahí se ve, Meli. Los invito, si a lo largo de la charla tienen preguntas o lo que sea, poder ir poniéndolas en el chat, así no se van perdiendo y después podemos hablar un ratito cuando termine. Bien, gracias. Bueno, el tema de esta charla será entonces monstruos y maravillas de los confines de la Tierra, la imagen del mundo en la literatura y la cartografía de la Edad Media. Mi propuesta entonces es intentar rastrear algunas ideas y nociones con respecto a la representación del mundo en el periodo bajo medieval y ver cómo esas ideas se iban reformulando, revisando a medida que los europeos iban conociendo tierras lejanas que les resultaban misteriosas y exóticas, y ver también cómo esas ideas se iban incorporando a distintos contextos narrativos y a géneros literarios. Por eso les voy a compartir algunos fragmentos de un poema épico, de una novela de aventuras o de caballerías y también de un documento diplomático. Todo ello del ámbito hispánico, ¿no? Y también revisaremos algunos testimonios cartográficos, como son los mapamundis, las cartas de navegación de este periodo, para ver cómo había un diálogo constante entre estas dos formas de representar el mundo, la verbal y la visual, ¿no? Mi exposición va a estar dividida en tres partes, algo que no es casual. Las dos primeras tratarán acerca de estas nociones con respecto a la imagen del mundo, y la última será sobre cómo la expansión de este mundo conocido por los europeos iba trayendo a la imaginación del mundo imágenes inquietantes, misteriosas, acerca de seres fantásticos y extraños. Bueno, la primera parte entonces se llama la Santa Armonía, que es una expresión que tomo del libro de Alexandre, del que ya voy a hablar, y que se refiere a una forma de entender este mundo como un orden divino, como una manera de establecer una serie de semejanzas entre Dios, el mundo y el hombre, que forman una cadena de correspondencias, de semejanzas, donde todas las partes son análogas al todo, ¿sí? Ese orden divino que tiene que ver con la creación perfecta de Dios, que es la tierra y también, dependiendo de ella, el hombre, la vamos a ver, para empezar, en un mapamundi como este, ¿sí? El mapamundi de Ebstorf, que se llama así porque tiene que ver con el lugar donde fue hallado, el monasterio de Ebstorf, y que lamentablemente es un testimonio cartográfico bellísimo, pero que se ha perdido por un bombardeo en la ciudad donde se
se guardaba en Hannover en la Segunda Guerra Mundial, así que lo que tenemos aquí es una reproducción a partir de fotografías. Y bueno, imagínense, este es un mapamundi que medía alrededor de 3 metros por 4, que bueno, abarca muchísimos aspectos de esa creación de forma enciclopédica, ¿sí? Lo que nos va a llamar la atención en esta forma de representar al mundo, en primer lugar, es que su orientación es bastante distinta a la que utilizamos hoy en día por convención, ¿no? Porque vamos a ver que el este está en la parte de arriba, tenemos el norte, el sur y el oeste hacia abajo. Y lo que les decía con respecto a esta cadena de semejanzas que podemos encontrar entre Dios, el mundo y el hombre, bueno, está muy fielmente representada porque podemos ver que la figura de Cristo rodea esta creación con su cabeza hacia el este, sus manos hacia el norte y el sur, y por último en el oeste, sus pies, abrazando entonces esta creación y todo lo que ella contiene, comprimiendo absolutamente todos los aspectos de la vida, de la fauna, los accidentes geográficos, todo ello está entonces representado en este gran mapamundi. Y además ese orden, ese mundo cerrado que estaba, digamos, representado en su totalidad, no se admitía la incorporación de otras tierras, ya que todo estaba representado allí. Decía, ese orden narrativo, ese orden providencial se manifiesta también en un orden temporal y narrativo, ya que estos mapas en esta época nos van a narrar historias. Lo podemos ver ya en la primera imagen que aparece hacia el este, que tiene que ver con la creación, con los primeros habitantes de la Tierra, y Adán y Eva, ¿no? Allí representados con la serpiente en el árbol del conocimiento, con una imagen que ya aparecía en otro texto al que me voy a referir bastante, que es las etimologías de San Isidoro de Sevilla, este padre de la Iglesia, que elabora este texto enciclopédico donde una serie de capítulos se refieren al mundo y a la disposición de sus habitantes. El fragmento referido al paraíso terrenal nos dice: el paraíso es un lugar situado en las regiones del oriente. En su parte media hay una fuente que riega todo el jardín y de la que nacen 4 ríos. Está rodeado por todas partes de espadas de fuego, o sea, de un muro ígneo. Así que, como veremos, este texto tan influyente del siglo VII aparece aquí representado también con esta imagen y con otras más. Lo que vemos entonces es que desde el este, donde comienza la historia, hacia el oeste se van sucediendo otras historias y otros relatos tomados de la Biblia, que era, digamos, la fuente más importante para el conocimiento de la tierra y para su entendimiento. Más hacia el oeste, entonces, más hacia abajo, encontramos el Arca de Noé, representada en la cima del monte Ararat, en la región de Armenia. Luego tenemos la Torre de Babel también. Y el corazón de este mundo y el corazón también de Cristo, representado allí en el centro, va a ser Jerusalén, ¿no? Donde se representa la escena más importante para la fe cristiana, que es la resurrección, en el centro entonces de este mundo, ordenando el resto de las regiones, ordenando el resto de las ciudades, ya que, como ya se pueden imaginar, la función de estos mapas no era práctica en absoluto, sino que era, digamos, conceptual, tenía que ver con manifestar esa creación divina y ordenarla de forma visual para comprender y abarcar su perfección. Bien,
Estas ideas que aparecen en muchos mapamundis, entonces, esta idea de las correspondencias que existen entre el hombre, el mundo y Dios, esta santa armonía, la vamos a ver también en textos literarios del período, y el primero que vamos a ver será el libro de Alexandre, ¿sí? Esta gran obra castellana redactada a comienzos del siglo XIII, que cuenta las hazañas de Alejandro Magno, sus hazañas militares, y también algunas proezas legendarias, lo que le da también un tinte maravilloso a algunos de sus fragmentos, que está escrita en verso, ¿sí? en la cuaderna Vía, y que podemos asociar por eso al mester de clerecía, ¿no? A la producción literaria de clérigos letrados del período. Bueno, ¿qué encontramos entonces con respecto a las hazañas de Alejandro Magno? Bueno, tenemos que pensar en lo siguiente antes de encarar la lectura del fragmento. La motivación detrás de todas las representaciones geográficas que vamos a encontrar en un texto de estas características tiene que ver con una forma de exaltar esa figura guerrera, esa figura también sabia y valiente de Alejandro, que quería tener el mundo en su mano, ¿no? Las proezas también conquistadoras, su forma de encarar la conquista de tantas tierras tan hostiles, algunas de ellas, o la mayoría, entonces están encaradas de esta forma que tiene que ver con representar las regiones lejanas para la imaginación medieval, ¿no? Es una forma entonces de exaltar esa figura guerrera y conquistadora y arriesgada de Alejandro. En estas iluminaciones de otras versiones de la historia de Alejandro, manuscritos franceses en este caso, lo muestran por un lado combatiendo por tierra, pero también elevándose en un vuelo con esta máquina voladora propulsada por grifos para conocer el mundo desde las alturas, o sea, también conquistando el aire, las alturas. Y en la central tenemos también su incursión en el mar con este submarino, esta batisfera, lo que le permite conocer las profundidades y ver cómo los peces también le rendían pleitesía, ¿sí? Entonces, Alejandro conociendo el mundo como nadie más lo ha hecho. Y precisamente este fragmento que les comparto ahora es lo que sigue a el momento en que Alejandro se eleva con esta máquina voladora gracias al poder de dos grifos muy, muy fuertes. Y dice: solémoslo leer, dislo la escritura, que es llamado mundo del hombre por figura, y como dir quisiere e asmar la fechura, entendrá que es bien a razón sin presura. Hacias el cuerpo, según mi occient, sol el luna los hoyos que nacen de orient, los brazos son la cruz del rey omnipotent, que fue muerto en Asia por salud de la gente. La pierna que descende del siniestro costado es el reino de África, por él ya figurado. Toda la mandan moros, un pueblo muy dudado, que oran a Mahomet, profeta muy honrado. Es por la pierna diestra Europa anotada, esta es la más católica, de la fe más poblada. Tienen Petrus e Paulus en Elia su posada, esta es de la diestra del bispo santiguada. La carne es la tierra, espesa e pesada, el mar es el pellejo que la tiene cercada, las venas son los ríos que la tienen temprada, vayan diestro e siniestro mucha tornaviscada. Los huesos son las peñas que alzan los colados, cabellos de cabeza, las hierbas de los prados, crían en esta tierra muchos malos venados, que son por mallamiento de los nuestros pecados. Bueno, como pueden ver aquí, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención. Una de ellas tiene que ver con una constante en esta obra, que es la cristianización o medievalización del relato de Alejandro, ya que lo que se consigue es un
un sincretismo muy marcado entre imágenes paganas e imágenes cristianas que están conjugadas aquí para acercar esta materia a la imaginación de los lectores europeos medievales, ¿no? Entonces, cada vez que se marca la figura de la cruz, por ejemplo, en la disposición de la tierra, las imágenes son muy ajenas al periodo del que Alejandro era contemporáneo, ¿no? Y otra cosa que nos llama la atención es cómo esta conexión entre el cuerpo, el pequeño mundo del hombre, como dice Lope de Vega, ese pequeño mundo del hombre está aquí, encontramos paralelismos con el mundo, de forma que ya no es tan superficial, ¿no? Se habla de los huesos, las venas, los cabellos, la piel, en fin, distintos aspectos del cuerpo humano tienen su correspondencia con accidentes geográficos y distintos aspectos del planeta, ¿no? Esto fue muy explorado también en la época, encontrando similitudes también o equivalencias entre las zonas climáticas, los distintos climas y, por ejemplo, los humores del cuerpo humano, ¿no? De modo tal que un clima caliente y húmedo forma la sangre, un clima caliente y seco, la bilis, un clima frío y húmedo, la flema, y frío y seco, la bilis negra, que es la melancolía, ¿no? Entonces, a distintos climas también correspondían diferentes temperamentos y diferentes humores corporales. Bien, y la tercera cosa que tenemos que mencionar de este fragmento ya nos conduce a la segunda parte de la exposición, que es la tripartición de la Tierra. Como la Tierra estaba dividida en tres partes, ¿sí? Esto nos conduce directamente a ver algunos diagramas que aparecen en sucesivas ediciones de la obra de Isidoro de Sevilla, que ya mencioné, del siglo VII. Encontramos en manuscritos, pero también en impresos, ya del siglo XV incluso, estos diagramas que muestran los tres continentes de la Tierra, cada uno asociado a un descendiente de Noé, que después del diluvio divide la Tierra entre sus tres hijos. Todo esto que está narrado en el 10º capítulo del Génesis, digamos que inundó la imaginación, bueno, un chiste con respecto al diluvio, si me permiten, inundó la imaginación geográfica medieval por muchísimo tiempo, ¿no? Incluso se mantiene, como veremos, entrado el siglo XV, la influencia de esta tripartición de la Tierra, que como podemos ver en este caso, el continente asiático está asociado a Sem, Europa a Jafet y África a Cam. Y estos mapas, estos diagramas, que reciben el nombre TNO, se llaman así porque los distintos cursos de agua le dan esta forma de la O, con el mar océano, que es infranqueable y rodea toda la ecúmene, todo el mundo conocido. Y luego otros cursos de agua, ríos y mares forman esa T que divide los continentes. Bueno, esta historia de Noé y cómo repartió la tierra entre sus hijos, la podemos encontrar también, digamos, en interpolaciones, en otros relatos. En este caso seleccioné un fragmento del libro del Caballero Cifar, que es de comienzos del siglo XIV. Esta novela de caballerías o de aventuras que narra las aventuras y desventuras de Cifar, su mujer y sus hijos, y que también está compuesta por muchas digresiones geográficas, muchas descripciones de regiones, muchas de ellas imaginarias, que aparecen aquí como una forma no de mostrar una empresa conquistadora, como en el caso de Alejandro, sino con relación a la necesidad de los caballeros
de probar su valentía, su fuerza, su valía, su honor, avanzando sobre tierras que también son, representan diversos peligros, ¿no? Una frase que dice, un personaje del libro es quien mucho ha de andar, mucho ha de probar. Entonces, la funcionalidad de estas descripciones geográficas tiene que ver con el rol del caballero y con el ideal caballeresco. ¿Y qué podemos encontrar entonces en el libro del caballero Sifar? Bueno, en ocasión de la mención del reino de Tigrida, que depende del río Tigris, se mencionan entonces los ríos del paraíso y se describe esta tripartición de la tierra mencionando la historia de Noé, ¿no? Dice, Noé partió el mundo por 3 tercios e puso términos conocidos a cada tercio, e partiólos a sus 3 fillos. E llamó al uno Europa, y al otro Asia, y al otro África. Europa es el tercio que es a la parte del cierzo, y África es el tercio que es a la parte del mediodía. Asia es en medio de estos 2 tercios. E Noé dio a Europa a Jafé, el fillo mayor, Asia a Sem, el fillo mediano, y a África a Can, el fillo menor, ¿no? Entonces, de forma muy resumida, se retoma el relato bíblico de Noé y de sus hijos. Y como les decía, también se describe este origen de los ríos en el paraíso terrenal para comentar luego dónde se ubica el reino de Tigrida y qué relación tiene con estos ríos. Dice, donde dice el Génesis, en el paraíso terrenal sale un río para regar la huerta y apartóse en 4 lugares. Y son aquellos los 4 ríos que nacen del paraíso terrenal. El paraíso terrenal, donde estos ríos salen, dícenle las islas bienaventuradas, pero que ninguno no puede entrar al paraíso terrenal, que a la entrada puso Dios un muro de fuego que llega hasta el cielo, ¿no? Eso que veíamos en el primer mapamundi con la imagen de los muros que son inaccesibles, ya sea por musgo en algunos relatos o por fuego, como encontramos aquí. Bueno, retomando esta idea de los mapas TNO, tenemos otro testimonio cartográfico que es el Mapamundi de Salterio, que se llama así porque está en un libro de Salmos que se conserva en Londres, es de 1265 aproximadamente. Acá también vemos la figura de Cristo sobre el mundo y vemos que lo sostienen 2 dragones en este caso. Y, por supuesto, se mantiene esta orientación que veíamos al principio, ¿no? El este, arriba, el norte, el sur, y por último, el oeste hacia abajo. Vamos a ver que se representa con claridad la T del mapa TNO, con los distintos cursos de agua que la forman. En el caso de la barra horizontal, tenemos un continuo de los mares Egeo, Negro y Azov, y también el río Don. Y la barra vertical es el Mediterráneo, que divide Europa de África, ¿sí? Vemos entonces cómo se va adaptando esta idea de el orbis terrarum, de la T y la O que rodea una vez más con este mar que comprime toda la tierra habitada. Tenemos algunos accidentes geográficos representados, tenemos el Mar Rojo, que es inconfundible, por supuesto. Una vez más tenemos Jerusalén en el centro como una forma de ordenar el resto de los territorios. Hacia el este tenemos el origen de las historias bíblicas, ¿no? Con la creación, Adán y Eva una vez más en el jardín del Edén, en el paraíso, con el árbol del conocimiento, y acá se ve cómo de esa fuente surgen los ríos del paraíso, que en este caso son 5, porque se incorpora también el Ganges a esos ríos, a esos cursos de agua que nacen del paraíso. Tenemos el Ganges, el Éufrates, Tigris, Gijón y Pisón.
Y bueno, ya anticipándonos a la tercera parte de esta exposición, vamos a ver cómo en algunos de estos mapas, al sur de África, encontramos esos pueblos que se asocian a la monstruosidad, a lo extraño, a lo fantástico, que se ubican allí porque desde ya Grecia antigua se suponía que había regiones que por el calor insoportable eran inaccesibles y los hombres no podían habitarlas. Así que esos territorios eran muy fértiles para la imaginación y para las historias un tanto terroríficas con respecto a esos hombres y criaturas hostiles. Vamos a ver, por ejemplo, entre estos pueblos monstruosos, a los caníbales, a los hombres que tienen la cabeza en el pecho, en el torso, a los devoradores de serpientes, también a seres que se protegen del sol usando sus labios. Tenemos hombres que gatean, tenemos a los hombres con cabeza de perro, los cinocéfalos, que aparecen en muchísimos mapas de este periodo y del siglo siguiente también. Así que encontramos los primeros seres extraños de esta charla. Pero bueno, quiero que quede claro algo que es muy llamativo, muy atractivo del periodo, y es que incluso cuando ya estaba superada esta idea de un mundo que era un disco o una rueda, un círculo plano, incluso entonces, cuando ya habían llegado traducciones de Ptolomeo, de Aristóteles, cuando ya entonces los griegos habían empezado a esclarecer algunas cuestiones cosmográficas para los europeos de la Edad Media, se sigue manteniendo este esquema del mundo TNO, ¿no? Porque había una resistencia conceptual a abandonar esa idea que le daba al mundo un brillo de perfección, algo que otorgaba quizás cierta seguridad o comodidad. Es un mundo acabado, cerrado, de ninguna manera se pensaba en un universo en expansión, inestable. Así que encontramos incluso en manuscritos del siglo XV, como es en este caso, la representación del mapa TNO, ¿sí? Con los 3 hijos de Noé, también con el arca en la cima del monte Ararat, con un fénix, con otras fieras en el sur de Asia, probablemente en la India. Así que se mantiene de forma además muy impactante, ¿no? Desde lo visual, esta representación del mundo tripartita. También en este otro manuscrito, en Le Livre de Propriété de Joseph, de 1480, encontramos distintos folios que ilustran el mundo pensando en los elementos. Por ejemplo, este primer folio está en la sección dedicada al agua, este está en la sección dedicada a la tierra, y así con los diferentes elementos, pero manteniendo esta lógica de los 3 continentes divididos por un curso de agua que forma la T. Muy bien. ¿Qué encontramos en el libro de Alexandre? Volviendo a nuestro Alejandro, que ya en algunas de las primeras coplas describe también este mundo tripartito y cómo a cada continente, a cada región le corresponde, por ejemplo, una fe diferente. Y dice: la materia lo manda por fuerza de razón, habémonos a hacer una disputación. Cómo se parte el mundo por triple partición, cómo valle la mar en todas división. El que partió el mundo fízolo 3 partidas, son por brazos de mar todas 3 divididas. La una es mayor, las otras son más chicas. La mayor es caliente y las 2 son más frías. La una mitad es contra oriente, fízole una suerte el rey omnipotente. Las otras 2 alcanzan por medio occidente, fiende la mar por medio a ambas igualmente.
es llamada por nombre Asia la primera, la segunda Europa, África la tercera. Tiene el cristianismo a Europa señera, moros tienen las otras por nuestra grande entera. Y asmar cómo yacen los mares, de cuál guisa, el uno que comedia, el otro que cuartiza, verían que tiene la cruz esa figura misma, donde bien los incrédulos prender la mala cisma. Es más rica de todas, Asia e mayor, aun como es tan buena, debía ser mayor. De bien le reverencia todas dar e honor, que ahí nació Don Christus, el nuestro Redentor, ¿no? Una vez más, encontramos acá esta cristianización en la representación del mundo, donde se le otorga a la cruz un gran peso en esta representación de la tierra tripartita. Obviamente no sé si lo dije, pero el hecho de que sean 3 continentes también tiene un gran peso para esta cosmovisión porque nos remite a la Trinidad, por lo que era muy difícil concebir la existencia de un cuarto continente o de un quinto continente, ¿no? Porque eso alteraría ese diseño perfecto y acabado que tenía tanto valor para la fe cristiana. Bien. Siguiendo entonces con nuestro tema, nos metemos ya en la última parte, monstruos y maravillas, para ver entonces cómo el espacio, como el lugar donde estamos parados, es generador de mitos, es generador de ideas con respecto, de fantasías con respecto a lugares lejanos, a lugares exóticos, y en la Edad Media no eran ajenos a esto, ¿no? Y el hecho de que llegaran relatos acerca de tierras lejanas, de tierras exóticas, y también que persistiera en la imaginación la existencia, por ejemplo, de un paraíso terrenal, eso hacía que los europeos sintieran un impulso por conocer esas tierras, ¿no? En este caso, lo mitológico, lo legendario, tiene tanto empuje como el conocimiento científico, ¿no? El conocer, las ganas de conocer vienen también de la mano de lo mitológico y esa necesidad de encontrar los emplazamientos de los relatos bíblicos, de otros relatos que resultaban muy atractivos para la imaginación medieval. Y vamos a retomar el Mapamundi de Héctor para hablar un poco más acerca de los antípodas, de otras criaturas extrañas, ya que aquí, una vez más, encontramos al sur de África, en la zona de Etiopía, bueno, el sur, digamos, para los europeos de la Edad Media, que no conocían el sur. Era relativo este sur, ¿no? Porque su conocimiento era muy limitado. Pero hacia la zona de Etiopía, entonces, se representan estos pueblos, estos hombres monstruosos, de costumbres extrañas, que aparecen aquí con más detalle incluso que en el Mapamundi del Salterio que vimos hace un ratito. Tenemos, por ejemplo, hombres que le temen al fuego, tenemos hombres que carecen de narices y que por eso tienen el rostro plano. Otros carecen de lengua y por eso se comunican por gestos. Tenemos gigantes de 12 pies de altura. Otros que carecen de oídos, como sus mascotas. Tenemos también hombres de 4 ojos, que por eso siempre son muy certeros con el tiro de arco y flecha. Una vez más, tenemos los hombres que se protegen del sol con sus largos labios. Recordemos que estas regiones son inaccesibles por las altísimas temperaturas, entonces tiene sentido que se protejan del sol, en este caso con los labios. También tenemos sátiros y una serie entonces de pueblos y de razas extrañas en esta parte de África. También tenemos algunos seres mitológicos, como en este caso la figura de Quirón, el tutor de Aquiles, que es un centauro.
Tenemos aquí bueno, esto se ve bastante borroso, pero lo que se puede leer aquí es que es un cinocéfalo, un hombre con cabeza de perro. Y también tenemos pueblos que comen carne humana, ¿no? Sobre ello decía San Isidoro, en sus etimologías también, que esta región la pueblan razas diversas, de rostros muy varios y de horrible aspecto. ¿Sí? Estas imágenes, estos conceptos con respecto al sur de África, entonces ya aparecían en el siglo VII en San Isidoro. Yendo un poco más al oeste, también en África, tenemos animales extraños, inquietantes, bastante terribles. Sobre todo encontramos muchas víboras, muchas serpientes muy extrañas, como por ejemplo una serpiente sireni, de la que el mapa dice: en Arabia existen serpientes aladas, llamadas sireni, que son más rápidas que los caballos y al parecer también pueden volar. Su veneno es tan fuerte que después de la picadura se produce la muerte antes que el dolor. También encontramos una descripción de los hábitos de las serpientes para cambiar su piel, que dice: las serpientes naturalmente tienen la siguiente propiedad. Si han envejecido y quieren rejuvenecer, ayunarán hasta que su piel se haya vuelto flácida. Entonces el animal busca una estrecha grieta y se escurre a través de ella hasta que toda la piel se desprende, por lo que se convierte en joven otra vez, ¿no? Estas maravillas también aplicadas a la fauna. Tenemos el dragón que cuida las manzanas de Hera, algo que nos remite a las tareas de Hércules, aquí mordiéndose la cola. Tenemos panteras y otras fieras, otros felinos en esta región. Y acá tenemos una tribu bastante particular, dice: garamantes etíopes, no conocen el matrimonio, pero el amor libre es común. Por eso es que sus niños conocen solo las madres. El nombre del padre no importa. Polémico, polémico. Bueno, y algo que no podemos dejar pasar de este recuadrito es la representación de una jirafa, porque el artista de este mapamundi hizo lo que pudo con los relatos y descripciones que tenía disponibles acerca de cómo era una jirafa. Así que con sus recursos intelectuales y su imaginación pudo concretarla de esta manera. Y aquí abajo, por ejemplo, un avestruz. Bien. Hacia el este, una vez más, podemos encontrar más criaturas, también mitológicas, como el ave fénix, ahí representado, en Arabia. Tenemos hacia el Golfo de Adén, hacia Somalia, tenemos un dragón, un guiberno y un basilisco, ¿no? Así que distintas regiones están pobladas por estas criaturas, estos animales y estos seres muy extraños. También tenemos algunas hacia el norte, hacia el noreste. Vemos a una persona peleando con un grifo y a un pueblo que se alimenta de carne humana también. Son de la región de Esitia, de Hircania, y sobre ellos también tenemos un fragmento en las etimologías de Isidoro, que dicen: unos pueblos cultivan los campos y algunos se alimentan de carne y sangre humanas. En la Esitia hay muchos terrenos muy poblados, muchos inhabitables, pues aun cuando abunda el oro y piedras preciosas, es sin embargo difícil llegar a ellos debido a la crueldad de sus fieras y grifos. ¿Sí? Así que sigue muy de cerca este artista que realizó el mapamundi Deftorf, sigue muy de cerca las etimologías de Isidoro de Sevilla, ¿no? Con todo esto que ocurre al este del Mar Caspio. Bueno, y pasando una vez más al discurso literario, volviendo al libro de Alexandre, encontramos muchas coplas dedicadas a criaturas extrañas,
con las que se tiene que enfrentar Alejandro y también sus tropas, ¿no? Una de ellas dice: luenga era la vía, había muchas jornadas, seca y peligrosa, había malas pasadas, de sirvientes rabiosas e bestias entecadas, de que prisieron muchas de malas sorrostradas. Bien, una vez más, las serpientes muy hostiles hacia los hombres de Alejandro, en estos pasajes que son probablemente de la región de la India. Luego, faldearon en comedio muchas malas sirvientes, unas con aguillones, otras con malos dientes, unas venían volando, otras sobre sus vientres, dañábanle al rey muchas de las sus gentes. Dejando de lado las serpientes, pasamos a los ratones. Dieron salto en ellos unos mures, ratones, ganados. Eran los maleditos sucios e enconados, tamaños como vulpes, como zorros, los dientes regañados, los que predían en carne, luego eran librados. En la siguiente tenemos la presencia del ave fénix también. Falló el ave cilia, que fénix es llamada, sola es en el siglo, nunca será doblada. Ella misma se quema desde que es mediada. De la ceniza muerta nace otra vegada, ¿no? Este pequeño relato acerca de los hábitos del ave fénix. Y el último fragmento dice: teniendo su carrera que había empezada, falieron los acéfalos, la gente descabezada, traen ante los pechos la cara enformada, podrían a sobrevienda dar mala espantada, ¿no? La raza de los acéfalos, que tienen en sus pechos, en sus torsos, la cara, el rostro, como ya vimos también en los mapamundis. Muy bien. Ahora, avanzando en el tiempo, nos encontramos ya en el siglo XIV con la influencia de la escuela mallorquina y con ya una búsqueda de una utilidad para los mapas, una utilidad práctica para la navegación sobre todo. Encontramos una representación más realista de la tierra habitada, ¿no? De la ecúmene. Sobre todo si vemos el diagramado de Europa, vemos que ya había un conocimiento de la forma de los continentes, que a medida que vamos hacia el este se va desdibujando, ¿no? Porque estos cartógrafos, en este caso Cresques, Abraham Cresques o Elisha ben Abraham, este cartógrafo entonces no tenía un conocimiento empírico de Asia, sino que probablemente se haya inspirado, se haya basado en los relatos, por ejemplo, de Marco Polo, ¿sí? Entonces, el diseño de Asia depende de relatos verbales más que de la experiencia propia de la navegación, por ejemplo. Y si bien tenemos entonces ya las primeras convenciones en el trazado de los mapas, las primeras convenciones prácticas, encontramos todavía el peso de lo enciclopédico, ¿sí? Porque en este mapa encontramos representadas muchas actividades humanas, muchas ciudades y también pequeños relatos legendarios y relatos bíblicos. Tenemos criaturas también, criaturas extrañas, exóticas. Tenemos una sirena en el océano Índico, de la que se dice, en el mar de Indias uno encuentra 3 tipos de pez que se llaman sirenas. Uno es mitad pez, mitad mujer, el otro es mitad mujer, mitad pez. Nos falta una. Pero bien, aquí la tenemos representada entonces a la sirena. Luego tenemos los ictiófagos, los pueblos que comen peces crudos, de los que se dice: estas gentes son salvajes, viven de peces crudos, beben agua de mar y van desnudos, ¿no? Así que vemos cómo incluso no es necesario recurrir a bestiarios o a descripciones del mundo y de la fauna como las que encontramos en los bestiarios, sino que en los mapamundis tenemos ese
ese conocimiento, esas descripciones acerca de gentes extrañas y de animales extraños. También tenemos algunos pigmeos en Cathay, en el centro de China, sobre los que se dice lo siguiente: miden 1 metro, inician su actividad sexual a los 12 años, la esperanza de vida es de 40 años y viven sin prosperidad. Se defienden de las garzas y si las logran cazar, las comen. Y también tenemos la isla de Trapovana, que equivale a Sri Lanka, de la que se dice: esta isla está habitada por gentes que son muy diferentes al resto. Hay hombres fuertes en algunas de sus montañas, de 12 codos de altura, que serían 7 metros y 20 centímetros. Son como gigantes. Son muy negros y poco inteligentes. Comen hombres blancos y extranjeros si los atrapan. En esta isla hay 2 veranos y 3 inviernos y los árboles y plantas florecen 2 veces al año. ¿Bien? Y acá tenemos también un pequeño elefantito. Bueno, tenemos además la representación de la ruta de la seda y distintos comerciantes y mercaderes que van atravesando este mapa. Y en esta parte se describe el desierto de una forma que me parece muy lindo. Me parece que no puede faltar la traducción de ese fragmento que dice: sepan que aquellos que desean cruzar este desierto se detienen y descansan durante una semana en una ciudad llamada Lop. Aquí las expediciones y sus animales descansan. Después de eso, obtienen lo que necesitan por los siguientes 7 meses de viaje, porque en el desierto uno viaja un día y una noche enteros hasta encontrar agua. Si sucede que un jinete, cansado por el viaje, se queda dormido o por alguna otra razón se separa de sus compañeros, a menudo oirá voces de diablos similares a las de sus compañeros, a menudo llamándolo por su nombre. De esta forma, los demonios lo llevan por el desierto para que no pueda encontrar a sus compañeros. Se saben 1000 historias de este desierto. Tenemos un micro relato de terror en este mapamundi, en el Atlas catalán, mostrando entonces lo arriesgado de acercarse a tierras desconocidas o tierras hostiles para los europeos, ¿no? Y lo que llama la atención de este atlas, retomando lo que decía hace un rato acerca de cómo hay un orden narrativo en los mapamundis de los siglos XIII, del siglo XIII, habíamos dicho que en el este aparecían las historias referidas al origen, a la creación, ¿no? En este caso, el orden narrativo es el inverso, porque en el este encontramos historias referidas al Apocalipsis, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, a Alejandro Magno señalándole a Satán dónde va a encerrar a las naciones de Gog y Magog, que aparecen representadas muy cerca de él. Y luego la figura del anticristo, del que se dice: a la edad de 30 años empezará a dar su prédica en Jerusalén. Contrario a la verdad, proclamará que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces tenemos hacia el extremo este las imágenes correspondientes al fin de los tiempos, al fin de toda narración posible, que es el Apocalipsis, ¿no? Bien. Y bueno, estas imágenes, estas imaginaciones correspondientes a tierras hostiles, tierras muy cálidas, tierras terribles, donde tenemos animales muy salvajes, muy agresivos, difíciles de imaginar. Estas imaginaciones, decía, trascienden los límites de los mapamundis y empiezan a aparecer incluso en una descripción del mundo, en un manuscrito, como este que se llama Le secret de l'histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables du monde. ¿Sí? Es una historia natural, un tratado natural que contiene las maravillas y las cosas memorables del mundo. Y en distintas partes donde se describen distintas regiones, encontramos iluminaciones muy ricas y muy detalladas acerca de esa fauna extraña y misteriosa. En Egipto, por ejemplo, encontramos un cocodrilo
aunque usted no lo crea. Y también tenemos, por ejemplo, un unicornio que está purificando el agua, que era una de sus propiedades, ¿no? Una propiedad mágica del unicornio es purificar el agua. Así que lo vemos allí saciando su sed. En Etiopía vemos imágenes muy influidas por lo que vimos hace un rato, por lo que aparece en las etimologías de San Isidoro y por lo que ya aparece representado en los mapamundis, que son los hombres con la cabeza en el pecho, también un unicornio, las serpientes muy extrañas, los guibernos y las gentes que comen serpientes, todo ello entonces referido a Etiopía. Y también la India, que era una región que despertaba muchas imaginaciones en los europeos, que aquí aparece con su fauna tan llamativa y tan particular. Esto en el siglo XV, ¿sí? O sea que vemos una vez más una cierta resistencia a abandonar esos conceptos de las tierras lejanas que favorecían la fantasía. Bien. Ahora, siguiendo con la evolución de la representación cartográfica de forma contemporánea a lo que acabamos de ver, ya vemos que se empiezan a precisar las convenciones para la representación de la Tierra en estas cartas de navegación, que también se llaman portulanos, en este caso de Petrus Rosselli de 1449, donde ya sí vemos que se empieza a priorizar la información empírica, lo que se obtiene por medio de la experiencia, del conocimiento fidedigno de las tierras. Y aún así encontramos los restos de una pretensión enciclopédica representando algunas ciudades incluso algunos relatos bíblicos que se mantienen en estas cartas de navegación con pequeñas ilustraciones también. Y bueno, para ir cerrando con esta exposición y con esta evolución de las ideas referidas a la representación de la Tierra, estas ideas que tienen raíces bíblicas y que a partir del impulso que le dan los padres de la Iglesia, como es el caso de San Isidoro, como a lo largo del periodo bajo medieval estas ideas se reciben y se van reformulando. Para concluir con todo esto, tan solo un fragmento de un texto muy diferente al libro de Alexandre y al libro del Caballero Sifar, este documento, esta relación de un viajero que él mismo, el autor, recorre las regiones asiáticas y nos da entonces una pintura que no deja de ser bastante fabulosa de Oriente, porque tenemos muchos fragmentos que remiten a ciertas fantasías, a la idea de lo maravilloso, ¿no? Este texto es la Embajada Tamerlán, que fue redactada en 1406 en la corte de Enrique III, que narra el viaje que su autor, Ruy González de Clavijo, realizó entre 1403 y 1404 hacia el imperio timúrida, ¿sí? Que era Asia Central. El propósito de este viaje era fortalecer el vínculo de amistad entre Castilla y el imperio de Tamerlán, el líder turco-mongol, que a fines del siglo XIV había conquistado vastos territorios. Y bueno, la importancia de este relato para esta evolución que estuvimos viendo de la representación del mundo, esa importancia radica en cómo da cuenta de un momento histórico en el que la cultura libresca se vuelve insuficiente a la hora de describir las tierras lejanas. ¿Sí? Ya no basta con el conocimiento que se puede obtener de una biblioteca bien nutrida. Y se apuesta entonces con creciente ímpetu al conocimiento empírico de las tierras lejanas. Y el fragmento que seleccioné es muy llamativo y es muy lindo porque nos muestra cómo, sin recurrir a la fantasía, a una imaginación maravillosa de la fauna lejana para
para un europeo de la Edad Media, aún así tenemos una descripción fabulosa de una criatura que nos es muy familiar, que es la jirafa, porque el modo en que describe este animalito lo hace parecer obra del doctor Frankenstein, por todas las comparaciones que hace con animales que son conocidos para los europeos. Dice: la jornuza, la jirafa, era fecha de esta guisa. Había el cuerpo tan grande como un caballo, el pescuezo muy luengo, los brazos mucho más altos que las piernas. El pie había así como el buey, efendido. E cuando quería enfestar el pescuezo, alzábalo tanto e tan alto que era maravilla. El pescuezo había delgado como ciervo, e las piernas había muy cortas según la longura de los brazos. E hombre que no la hubiese visto, bien pensaría que estaba sentada. En las ancas había derrocadas ayuso como búfano, en la barriga blanca, el cuerpo de color dorado rodado de unas ruedas blancas y grandes. El rostro había como de ciervo, en las orejas como de caballo. Cerca de las orejas tenía 2 cornezuelos pequeños, redondos, y lo más de ellos cubiertos de pelo, que parecía a los del ciervo cuando le nacen. Tan alto había el pescuezo, tanto lo extendía cuanto lo quería, que encima de un árbol tan alto alcanzaba a comer las follas de él, que las comía mucho. Así que hombre que nunca la hubiese visto, le parecía cosa maravillosa de ver. Bien, esta descripción entonces fascinante de un hombre que ve por primera vez una jirafa es lo que nos permite entender cómo iba evolucionando la forma de representar la fauna y bueno, otras regiones desconocidas o bueno, extrañas para un europeo medieval. Con eso voy terminando, entonces tengo una bibliografía para ofrecerles de donde tomé las citas y otros trabajos sobre cartografía, sobre la forma de representar entonces el mundo en la literatura y en el arte medievales. Y con eso les agradezco la escucha a todos y a todas. Muchas gracias. No, te agradecemos a vos, Melissa. Realmente es súper interesante la exposición. No sé, María Laura, abrimos el espacio de preguntas, ¿te parece? Sí, sí. El que quiera hacer una pregunta a Melissa, puede hacerlo. No una pregunta, pero un comentario. Esta misma imaginación se aplicó también cuando se descubrió América, ¿no? Se entendió también este espacio como precisamente origen o lugar de todas esas figuras que en otros mapas están ubicados en el sur de África, pero como que se encontró una tierra donde existían esos individuos con cabeza de perro, en fin, todos estos individuos fantásticos. América dio también espacio, ¿no?, para ubicarlos, por lo menos en los relatos de los primeros descubridores. Sí, totalmente. Vemos también un intento por encontrar eso que era legendario y que, bueno, conocer una tierra nueva y extraña también, digamos, impulsaba a buscar el emplazamiento de esos relatos. Y vemos cómo incluso después del descubrimiento, de la llegada del español a América, en mapas, en mapamundis, hasta el siglo XVI encontramos criaturas extrañas, criaturas marítimas, así que no se abandonó esa necesidad de encontrar algo extraño y algo que, bueno, que enriquecía la imaginación. Yo te quiero hacer una pregunta. En lo que vos expusiste, no hiciste referencia a las representaciones cartográficas que aparecen en los Beatos.
¿tienen relación? ¿Los toman en cuenta o es algo que lo dejan de lado? No, sí, aparece también la influencia. Sí, yo, como es un tema tan grande, tan Sí, inabordable, sí, me mantuve en esta línea de buscar la evolución de una sola idea. no, 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 sí, por supuesto. Pero sí, hay muchas idas y venidas en distintas, digamos, meterse con la influencia también de los griegos o de los árabes, de los cartógrafos chinos incluso. Sí. Bueno, esto haría que la charla fuera mucho más larga, pero sí, encontramos influencias de los beatos también, sí. Muy interesante. No, a mí algo que me llamó la atención fue esta idea de la orientación, ¿no? De poner la cabeza en el mapa, la cabeza de Cristo hacia el este, ¿no? Y pensar cómo eso se replica también en las iglesias que están orientadas, como me llamó la atención ahí. Sí, exacto. No había pensado lo de las iglesias y me faltó una cita de San Isidoro que también habla de cómo las habitaciones de una casa también replican las partes del todo y cómo las habitaciones de una casa equivalen a las provincias, ¿no? Entonces es natural que las iglesias también repliquen esta orientación que, bueno, tiene que ver con, se está hablando desde Europa, pero se tiene en cuenta el peso de Asia, porque, bueno, la región donde se emplaza toda la imaginación bíblica, entonces tiene que estar encabezando literalmente con la cabeza absolutamente todo. Ahí Carolina levantó la mano, no sé si... Y Carolina Jiménez también. Sí, buenas noches a todas. Sí. Quería consultar acerca de, porque me llama la atención la importancia que tiene todo el mundo mongol y la ruta de la seda y el comercio, etcétera, y cómo es que esto se refleja en esta cartografía también. Entonces, quisiera como indagar acerca de qué manera la presencia de los misioneros franciscanos en interacción con el mundo mongol, ¿crees tú se puede reflejar también en la cartografía? Eso. Y a ver, no sé exactamente cómo se aplica el intercambio con los franciscanos. Yo creo que todo esto depende mucho por el peso que tenía la descripción que hace Marco Polo y como, por ejemplo, en otro texto muy similar, que está muy emparentado, que es el libro de las maravillas de John de Mandeville, donde se describe, digamos, se describen esas regiones de Oriente. Creo que están alimentándose de eso, es lo que te puedo decir. Y lo demás me queda para indagarlo por mi parte porque no conozco, pero no podría asegurarte nada, pero está muy bien la inquietud y me quedo con ella también. Melissa, yo quería preguntarte lo siguiente, por ahí es un poco específica la pregunta, pero me llamó la atención cuando presentaste las imágenes de los seres monstruosos y maravillosos, particularmente una que correspondía a la región de Etiopía, en donde aparecía una serpiente con cabeza humana. Y me llamó la atención porque no había visto esa representación fuera del contexto de la tentación de Eva. Y quería preguntarte si esas representaciones son frecuentes y si tienen referencia literaria. Sí, probablemente está asociado a esa personificación del mal. No lo encontré en ninguna otra, digamos, representación visual, ¿no? Pero sí, las serpientes tienen un gran protagonismo en todas estas descripciones. Y bueno, en Etiopía particularmente. Pero sí, encontramos esas figuras muy llamativas. Sí, La serpiente con cabeza humana, así es. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta?
Si les parece, leo algunos de los comentarios que están en el chat. Pablo Testa dice, resulta interesante el lugar preponderante que se le da a Asia y la atención que eso mismo parece generar en el texto de Alexandre, en el continente más grande, pero está poblado por los moros, aunque allí nació Jesucristo. Sobre la insistencia de los tenos, quizás se enfoque más en sectores de la iglesia como monasterios. Ya desde el siglo XIII se conocía que la tierra era redonda en las principales cortes, particularmente en España vía Toledo, Granada, Sevilla. Muy interesante el libro de Alexandre y sus fragmentos, así como la referencia al libro de Marco Polo, una obra hermosa y que no suele ser de lectura habitual. Los demonios en el desierto, muy interesante, el ascetismo y la prueba de la tentación de Cristo. Ese es uno de los comentarios. Y Facundo Manuel Mesere dice, en verdad un camino fascinante, el potencial de la imaginación y la intensa búsqueda de encontrarle un asidero que alimentó todo un mundo y una forma de percibirlo. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por los comentarios. Sí, no deja de fascinarnos toda esta representación de las maravillas de Oriente y cómo son tan tentadoras para estos artistas cartógrafos y también para los poetas, ¿no? Cómo se nutre de esa imaginación y cómo entra en diálogo con el conocimiento científico de la Tierra, que es cierto, no se había, digamos, no se suspende el conocimiento científico en la Edad Media y llegan noticias acerca de la esfericidad de la Tierra, sobre todo, bueno, con la llegada de las traducciones de Ptolomeo en el siglo XV, mucho antes del viaje de Colón ya se tenía conocimiento de la esfericidad de la Tierra, pero bueno, vemos cómo en otros ámbitos persiste esta imaginación de la Tierra como rueda, como decía Isidoro. Yo quería preguntar sobre las sirenas. ¿Empezaron a representarse como peces en la Edad Media? Porque, por ejemplo, en la Odisea aparecen como pájaros. Sí, sí, yo creo que sí, no podría fecharlo, pero sí, en estos textos, lo que pasa es que, por ejemplo, Isidoro no las describe como, bueno, solemos imaginarlas, las describe como serpientes aladas, que son las que aparecen en el Mapamundi de Ebsdorf. Así que la única sirena que mostré tan similar a lo que imaginamos hoy en día aparece en el siglo XIV, pero es probable que tengo una serie de imágenes, pero no las tengo en este momento, de sirenas, como por ejemplo la representación de Melusina, pero así puntualmente, bueno, ahora no la tengo a mano. Así que lo que te puedo decir es eso, que hay distintas versiones. La de Isidoro de Sevilla las asocia más con serpientes aladas, pero bueno, acá tenemos otra imagen completamente distinta en el Atlas de Cresques en el siglo XIV. El viejo, parece incluso historiadores de la época que escribían situaciones que nunca habían ido y me hace acordar, tipo, hombres cabeza de perro y ese tipo de cosas, son cosas muy comunes de patrones que se repetían. Ay, perdón, Ezequiel, sé que mencionaste a los hombres con cabeza de perro, no llegué a entender porque se escucha medio raro. No he visto de hombres cabeza de perro, hombres con la cara en el pecho. Creo que son patrones que se repiten desde mucho tiempo. Sí, es cierto, esa imagen es muy persistente y tantas otras que podemos encontrar a lo largo de muchos siglos, porque se ve que hacían resonar alguna inquietud de los hombres cristianos europeos que encontraban esas zonas que son inaccesibles por el clima hostil, como, bueno,
ahí entonces debían existir seres muy diferentes al hombre blanco europeo, ¿no? Así que sí, eso es creo que mi parte favorita de todo esto. Ahí tenemos información sobre las sirenas que nos comparte Carolina. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando ya el encuentro. ¿Les parece? Bueno, nuevamente te damos gracias, Melissa. La verdad que súper enriquecedor, muy interesante la charla. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y gracias a todos los que estuvieron con nosotros disfrutando de esta charla. Muchas gracias a todos. Ya saben que nos pueden seguir por las redes sociales y están atentos a nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. La verdad fue un placer enorme y les agradezco haberme acompañado. Vayan a disfrutar esta hermosa noche de viernes de casi verano. Así es. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Perdón, hay una mano levantada. Agustín está levantando la mano, creo que quiere preguntar algo. Sí. Sí, yo quiero consultar algo cortito. Quería preguntarle por la conservación de estos mapamundi. ¿No? ¿Son en manuscritos o son tapices? No sé cómo imaginarme. Sí, bueno, el primero que mostré, el de Exor, ya les dije que se destruyó en un bombardeo, que era monumental, era gigantesco. Se conserva solo por fotografías que lo reconstruyen. Hay distintas ediciones que tratan de restaurar su color. Después, el del Salterio está en un manuscrito en Londres, es un libro de salmos que se conserva como un códice, ¿no? Como un librito, un manuscrito. Después, las cartas de navegación, los portulanos suelen ser independientes y se disponen así como en un pergamino extendido. Y también la del Atlas de Cresques se conservan como en distintas tablillas que lo permiten extenderlo, pero es independiente de otro texto. El único que mostré que es parte de un códice, de un manuscrito, es el del Salterio, ese que tiene a Cristo arriba de todo y a los dos dragoncitos abajo. Y bueno, las pequeñas ilustraciones de las que mostré 3 del mapa T en O forman parte de las etimologías de Isidoro de Sevilla. Esas aparecen como pequeñas como miniaturas en los manuscritos y en los impresos de ese texto, de las etimologías de Isidoro. Así que no todos son, digamos, mapas independientes que funcionan por sí solos, sino que aparecen en un contexto mayor, acompañando en un caso, por ejemplo, los salmos. Bueno, la última oportunidad, si hay alguien más que quiera hacer una pregunta más. Y si no pregunta, pero sí comentar que todo el trabajo de los hermanos Cresques está en Mallorca, está expuesto en el museo de una fundación y es posible visitarlo, hacerles imágenes y están en muy buen estado de conservación. Gracias por la información. Gracias. Para cuando vayamos. Sí. Realmente, sí. Bueno.
Gracias otra vez, entonces, nos despedimos de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un gusto. De acuerdo.